Estamos en fase 2 del viaje, hasta ahora hemos estado... es normal, ahora es como toma de conciencia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nos estamos pateando Estambul. Yo voy a Hagia Sofía. Yo voy a una basílica cisterna. Yo me voy al Palacio de Toscapi, madre mía. Mañana viajamos a Éfeso, dormimos allí. Pues eso, vamos al supermercado a comprar pescado y a comprar un hombre congelado. Las 7:30 de la mañana. Si Les vamos corriendo a coger el autobús a la Turca. Vamos a llegar a la estación a gritar. ¡Selchuk! Más barato. Vamos a la estación y lo que surja. Es más barato por Booking que en la pensión en sí. Y es verdad que difiere en el modo de viajar también. Le quita flow. Una de las gracias de viajar, que es no saber dónde vas a dormir cuando llegas a la estación. Pero bueno, esto va a cambiar. Espero que no lleguemos al Sinaí y ya tengo buscando apartamentos reservados. Y el tuyo que estaba a 100, ¿no? El de 100. A las 10 de la mañana, pues ya está. No, yo creo que nos cogemos el de las 10 de la mañana a 100 liras. 145 ni de lejos, 118 creo que son 3 euros por cabeza, son 18. Yo lo veo clarísimo. Es una cena y una comida. El que tenga baño, nos vamos en el que tenga toilet. O ir bajo otro a comprar los billetes, ahí ya. Vale, muy bien. ¿Qué pones el chuk, no? A ver qué pone. Pone Smith. Llegar hasta Selçuk. Ah, vale, vale. Ok. Vale, gracias. Pues ya está. Ah, no lo has pagado, dice. Vea, Dime. ¿la has pagado? Son 100 por 6, 600. Vete por desayuno. Ahora ya no sé cuál va a ser el de... Vale, la cuestión de la identidad en Turquía es relativamente problemática. Atiende. Esporiz Cornejo, que va a ser aquí la señorita. Luego tenemos Jiménez Esporola, que es súper guay. Paco es porque pone España justo al lado. ¿Me los puedo quedar? Consenso, ¿qué decís? ¿Se lo puede quedar a Miguela? ¿Tú qué dices? ¿Que sí? Santiago Sostafes Paco. Yo digo que no. Yo digo que Beatriz, tú te quedas con los billetes y yo me quedo con la funda esta. Envidiosa, tío. yo digo que no. Yo sigo pensando en que Beatriz se tiene que ir del grupo, ¿no? Hazme bien, Paco. ¿Qué te ha pasado, Paco? ¿Qué te ha pasado? Se ha meado encima. Yo creo que es agua. Hemos encontrado un amigo que es el conductor. ¿Tu conductor? Aquí. Nos va a llevar él. Hoy vamos por fin a abandonar el continente europeo para entrar en el asiático. Dentro de un mes y pico abandonaremos el continente asiático para entrar en África. Nos hemos pasado el presupuesto todos los días de que llevamos en Turquía, menos el segundo. Esto arranca, familia. Chan, chan, chan. ¿Te da confianza aquí para ponerte pelo o qué? Muchísima, me voy a poner un melenón. Voy a aprovechar ahora que ya están dormidos, no sea que me escuchen y no me dejen hablar. ¿Qué tal, familia antirrealista? Yo soy... Calouste Sarkis Gulbenkian. Seguro que no me conocéis, aunque soy un personaje clave en la historia contemporánea. En la llamada Segunda Revolución Industrial, la del petróleo, vamos, responsable de que ahora mismo estéis viajando vosotros en autobús y de que el mundo tenga el aspecto que tiene. Según Wikipedia, soy empresario, ingeniero y filántropo. Y bueno, es totalmente cierto. Nací en Estambul, en la parte asiática, justo por esta zona, en el barrio de Üsküdar, en 1869. Tenía pasaporte otomano, pero yo soy parte de la comunidad armenia. Bueno, no del mayoritario 80% pobre de las zonas rurales del este del país, sino de la clase amira, de Estambul. Además, como éramos familia de recursos, fui a estudiar a Inglaterra, de ahí lo de ingeniero, y me nacionalicé inglés. Así, de vuelta al Imperio Otomano como extranjero, tenía muchos más privilegios. Una sola vez vi el petróleo en Bakú y no necesité más. Sabía de sobra que era el futuro.
Así que me puse manos a la obra. Sabía que los ingleses querían entrar como fuera en el pastel y jugué con ello. Dirigí un banco que gestionaba los intereses ingleses aquí en Turquía, y este banco, el National Turkish Bank, formó parte de la primera Turkish Petroleum Company. Los ingleses, sin embargo, no tenían suficiente, querían más, quería que entrase una filial de su Anglo-Persian Oil Company. El resto se resistían, pero yo lo facilité. La Anglo-Persian sustituyó al Bank of Turkey y me quedé con el 5% final de una corporación mucho más grande, y de ahí me viene el sobrenombre del hombre del 5%. A todo esto, estábamos especulando sobre una concesión en Mesopotamia que no sabíamos si nos iban a dar. El mismo día que asesinan al archiduque en Sarajevo y comienza la Primera Guerra Mundial, a nosotros nos firman la concesión en Estambul. ¡Qué casualidad! Durante la guerra, Inglaterra se queda con la parte alemana y al final de la guerra, en la conferencia de San Remo, la reclaman los franceses. Los americanos se quedan bastante descontentos, pero como no hemos encontrado nada todavía... Sin embargo, en 1927 brota el petróleo en Irak y los americanos reclaman su botín. Por haber jugado hábilmente los intereses de unos y otros, conservé siempre mi 5%, y en los 50 era de los hombres más ricos del mundo. Un visionario, uno que pensaba más allá de su tiempo y del estado al que pertenecía. Ah, eso sí que eran buenos tiempos. Eso sí que era libertad. Si tenías dinero te podías mover donde quisieras, hacer lo que te diera la gana. Bueno, me envalentoné tanto con esto de hacer carroña de los imperios caídos, que cuando cayó el imperio ruso y se nacionalizó el petróleo, le propuse a Stalin crear una petrolera no alineada que yo negociaría más allá de la división de la Guerra Fría. Stalin no quiso negociar su petróleo conmigo, pero sin embargo sí que me vendió muchos tesoros artísticos del Hermitage. Curioso, ¿no? Catalina la Grande les compraba obras a cortes y nobles europeos en decadencia y ahora se las recompraba yo a Rusia. Esa es mi parte de filántropo, porque ahora tengo una fundación en Lisboa. Y es que me fui a vivir a Portugal porque pagaba menos impuestos, y después de la Segunda Guerra Mundial pues ya me quedé, no sea que me pidieran la factura en cualquier otro país europeo. Como veis, fui también un pionero en eso del offshore, lo de la ingeniería fiscal. Es que pagar impuestos es tan como de pobre. ¿Dónde estamos? En Bursa. ¿Eso qué es? Esto es la capital del Imperio Otomano antes de que conquistaran Constantinopla. Pero bueno, armenios de 3 millones mataron casi cerca de 2 millones, ¿eh? Fue porque perdieron una primera guerra, o sea, una primera batalla en los montes con Rusia en la Primera Guerra Mundial, y el Enver Pasha le estaba tal, tenía que buscar un cabeza de turco. O sea, empezaron a mover como que los armenios habían facilitado a los rusos la entrada, que es posible, y los kurdos están. Yo estoy en una boda kurda en Diyarbakir y ha venido la policía y ha parado la boda. Les han dicho, iros a vuestra puta casa. La gente se ha puesto a gritar en plan de es una boda y les han dicho, iros a vuestra puta casa. O sea, que es un sitio militarizado, borde y violento. Turquía. Turquía. Y la parte occidental no se ve porque es guay, pero Diyarbakir van por ahí. Hay tanques en las calles todo el rato, ¿eh? Otro un día andando por banda con el tanque. Sí, hace el tanque así, así enfocado y hace el tanque. Yo caminando y el tanque girando la movida de la pistola hacia arriba hasta apuntarnos ahí un rato, todos quietos ahí y ya se fue. ¡Ahí va la policía turca! Que no, que a mí no me tocan, tranquis, que es que se me olvida que yo estoy por encima. Pues sí, eso que contabas fue a finales de 1914 y desde ahí comenzó lo peor del genocidio armenio. Que es que claro, hablando antes de mi trayectoria personal se me había pasado lo del genocidio de mis compatriotas. ¡Qué despiste! Los armenios eran otra de las minorías cristianas del Imperio Otomano, y como el resto, desde el siglo XIX que el nacionalismo surgió, queríamos mejoras. Y se supone que teníamos apoyo, pero ya desde la conferencia de Berlín se vio claro que rusos o ingleses no nos ayudarían de verdad porque no querían que el otro ganase demasiada influencia. Y como lo que de verdad querían era tumbar el imperio, como que les venía bien no solucionar el problema. En 1894 y 96 son las primeras matanzas ordenadas por el sultán Ahmed II, y Europa lo único que hace es sacarlo en sus periódicos para ir justificando moralmente un posterior ataque contra el Imperio Otomano. De hecho, después de esas matanzas, mi familia y yo nos mudamos temporalmente a Egipto, pero bueno, que en 1910 ya estaba otra vez de vuelta en Estambul haciendo pactos. En 1912, el Imperio Otomano recibe una nueva oleada de refugiados que provienen de sus ex-territorios europeos. Recordemos que ya había perdido Rumanía, Serbia, Montenegro y Bulgaria, y que no se podía permitir bajo ningún concepto una nación cristiana al este del país. Aumenta la presión demográfica y empieza la Primera Guerra Mundial.
Y ahí justo viene la derrota turca con Rusia de la que hablabas antes y se nos va de las manos. El 24 de abril de 1915 se detiene a más de 200 notables armenios en Estambul, y en mayo sacan una ley que permite deportar a los armenios al desierto sirio sin agua ni comida, ahogarles en el Mar Negro, violar a las mujeres u obligarlas a casarse con ellos, y crear redes de deportación y campos de concentración a lo largo de lo que hoy es la frontera entre Turquía y Siria e Irak. Y bueno, que todavía hoy muchísimos países no lo han reconocido. Ni siquiera Inglaterra. Ay, bueno, pero que yo también soy inglés. Claro, y me vino muy bien para poder escapar de Estambul en cuanto tuve la concesión. Es que yo soy mucho más que un armenio. Yo estoy por encima de las nacionalidades. Lo de morir por tu patria o ser víctima de un genocidio es que es algo también como muy de pobres, ¿no? ¿Me va a dejar aquí? Ah, vale, que le sigamos. Ok. Thank you. Teşekkürler. Se lo ha pagado. Se ha venido con un fajo de billetes y se lo ha dado. Pues sí, lo del genocidio debió ser un infierno. Pero es que yo en esa época me sentía casi como un dios. Hacíamos lo que nos daba la gana. ¿Que el Estado que nos había dado la concesión ya no existía? Pues nos quedábamos con el territorio. Trazamos las fronteras de Oriente Medio como mejor nos venía, según los intereses míos y de Occidente, Francia e Inglaterra sobre todo. Que desde que Churchill decidió en 1911 que su flota se reconvertiría al petróleo, estaba dispuesto a lo que fuese por conseguir lo que quería. Que de kilometriki. Looking for the schedule for the bus to Pamukkale. Tomorrow. For you, I can do that. It takes 39 lira if I made like that. Okay. Cool. Super. Perfecto. Pero entonces al final cogemos lo que nos ha dicho el hombre ese o no? Ya veremos si sale más barato otra compañía, ¿no? ¡Exacto! Revisar, revisar y revisar. Ese era mi lema. ¿Lo veis? Si vosotros sois también como una pequeña empresa. A ver cómo negociáis ahora. It seems really soft, but it's pica un poco. Entonces mañana ¿qué hacemos? No lo sé, lo que decidamos. O ver Éfeso e irnos por la tarde a Pamukkale, o ver Éfeso y quedarnos aquí a dormir. Yo casi que prefiero la segunda opción porque creo que sale igual de precio. Porque si no, mañana es todo el día por ahí, llegar, cogernos el autobús y no llegar a casa hasta las 9 de la noche otra vez. Y eso. That is not problem. Pero a ver si vamos a pagar lo mismo. We prefer a private for today, and maybe tomorrow is not a problem to go to the other room. Bueno, que nos lleve a la habitación y mañana hablamos. Tomorrow they are full. I wanna clean tomorrow. Yeah, but the point is like we don't really know if we are staying here tomorrow or not, so we have to talk about it first. Anyway, it's okay. Okay. ¿Qué ha ¡Tarán! pasado? Se ha rayado un poco, ¿no? Se ha rayado. Mañana vamos, preguntamos por la mañana el precio del resto de hoteles y si viene por la mañana y dice, ¿esta os quiero subir el precio? Y decimos, vale, pues nos vamos a otro que es más barato, ¿no? Y que encima tenemos que volver al hostal antes de las 12:30 por alguna razón absurda. Habiendo salido a las 11:30. Que se quiere acostar ese hombre, que no nada. Estoy asumido total de pensar que voy a ver Efesos, las ruinas y el mar. Ya viene Paco, ya viene Paco. Un paseico, un paseico. Que Culpa tiene el tomate y está tranquilo en la mata. vamos a la tienda a comprar comida, eso es carismo. ¿A que sí, Paco? ¿Qué? Está tranquilo en la Carismo. ¿Tú crees que encontraremos algo de comer? En todo caso tenemos huevos duros y pan que nunca falla. Bueno, tenemos huevos, es verdad. Y tenemos pasteles. de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Pues ni tan mal, ¿eh? ¿Cómo que ni tan mal? ¿Qué tiene de malo meter los tomates en latas? ¿Y si nadie los mete en latas, qué? ¿Y si nadie mete el petróleo en bidones, qué pasaría? Que el desarrollo industrial inmenso que ha llevado a nuestro nivel de consumo solo podía haberse hecho tan rápido de esta manera. Hay que reconocer que ha habido infinidad de guerras y sufrimiento en Oriente Medio por el petróleo y el reparto colonial. Pero bueno, que han muerto muy poco a poco, a lo largo de muchos años, y que, bueno, incluso que si eran listos podían escapar. Nada que ver con el genocidio que sufrió mi pueblo, porque esto del petróleo beneficia a la humanidad. Que yo me hice obscenamente rico, pero vosotros ¿qué? Tenéis vuestro cochecito todos, ¿no? Ya que os gusta. Si el petróleo es gloria bendita. Pues como mi fundación en Lisboa, que soy un filántropo, vamos. Significa el BDSM. Significa una escultura de BDSM. Tú también haces BDSM.
Eso no lo voy a decir. Es con la libertad por la libertad de expresión y la paz del pueblo. Llevamos viendo esto desde Estambul y hemos pensado que es como un zarajo. Vamos, es un zarajo, son tripas enrolladas y asaillas. Y picadillas ahí que te las mete con tal. Un zarajo de aquí de Turquía. Y el resto pues están a ver que sí, que no, porque no quieren cascaruja, que les da no sé qué. Míralo, ahí. Lo tienes. Está buenísimo. Me está encantando, me está sentando muy bien. No sabe a zarajo, sabe a especias moras, comino, pimentón a tope, un poquillo de picante. Esto tiene más nivel, como veis. Vamos a hacer los ¿Qué hora es? cursos de todo, pero estamos preguntando todo cuánto cuesta. Bueno, pero dentro de lo malo, este sitio en el fondo es agradable. Mañana más y mejor. Hola, descansar. Primera vez ahora Asia. Vamos a cruzar el Bósforo, buscamos una parte. Pero no te que está un maricón. A todo el mundo de feria, ¿vale?